Ok, hermanos, página 17, lección 5. Vamos a aprender ahora el artículo y los adjetivos de la primera y segunda declinación. Ahora, hasta la fecha hemos aprendido lo que se llama el verbo griego, del tiempo presente, más nada. El único tiempo que hemos aprendido es el tiempo presente, con terminaciones o, es, omen, et, us. También aprendimos el sustantivo griego, con sus declinaciones. No les puse a ustedes a memorizar las declinaciones de los sustantivos. En vez de memorizar las declinaciones, les puse a memorizar los artículos. Porque desde ahora en adelante, 95% de los sustantivos llevarán un artículo. Entonces, al conocer los artículos y siempre referirse a párrafo 59, de esa manera podrá determinar el número, género y caso de cada sustantivo y cada adjetivo. Entonces, párrafo 59 será de ahora en adelante de suma importancia. Párrafo 59. Los artículos. ¿Ok? Ahora vamos a repasar el vocabulario. Repítenme por favor. Agathos. Agathos. Bueno. Alos. Alos. Otro. Dikaios. Dikaios. Justo. Egero. Egero. Yo levanto. Eremos. Eremos. Desierto. Escatos. Escatos. Postrero. Cacos. Cacos. Malo. Repíteme por favor. Calos. Calos. Bueno. Segunda columna. Curios. Curios. Señor. Micros. Micros. Pequeño, poco. Necros. Necros. Muerto. Y ahí los artículos. Jodos. Jodos. Camino. Pistos. Pistos. Fiel. Protos. Protos. Primero. Párrafo 57. La declinación de agathos. Y se da aquí la declinación de agathos porque la mayoría de los adjetivos se conformarán a esta declinación en párrafo 57. Pero como ya he dicho, no es necesario memorizar las terminaciones, las desinencias de la declinación de agathos porque ya memorizaron los artículos y hicieron una prueba sobre los artículos. Los artículos desde ahora en adelante les ayudarán a determinar género, número y caso de cada sustantivo y cada adjetivo. Una pregunta. ¿Qué es un adjetivo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la definición de un adjetivo en español? Un adjetivo español, ¿cómo funciona? Es como lo parecido al verbo. No. Un adjetivo modifica un sustantivo. ¿Es la definición que se le da a algo? Da descripción Calificativo. a un sustantivo. Por ejemplo, pizarra. Es una pizarra, eso es sustantivo. Entonces, blanca. Ajá. Pizarra blanca. Calificativo. Ajá. Entonces estoy calificando o modificando el sustantivo. Entonces blanca es el adjetivo. ¿Ok? Carro rojo. Pastor, es
por eso aquí entonces cuando en el español uno le dice el adjetivo calificativo, lo califica como rojo, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Califica sustantivo. Y lo dice modificar, sí, modificativo, ¿no? Exactamente. Ya. ¿No dicen adjetivos ustedes? Sí. Lo que pasa es que es calificativo. Calificativo. Para mí es calificativo. Ah, ok, entiendo. Exactamente. Por eso Así. decimos la pizarra blanca, el adjetivo pizarra, pero el calificativo blanco. La casa, calificativo, adjetivo. La casa, azul. Entonces, No, pero casa es sustantivo. casa es sustantivo. Y azul es la modificación, la calificativo. Sí. Exactamente. Ok, entonces eso es lo que hace el adjetivo. Modifica o califica el sustantivo. ¿Modificar y calificar lo mismo? Sí. Calificar, O sea, modificar, describir, Está hablando, O sea, Ajá. sí, está hablando del adjetivo. referenciar. está refiriendo al adjetivo. Ajá, exactamente, al sustantivo. Ok, entonces ahí en párrafo 57, la declinación de agathos, que es un adjetivo. En esta lección tenemos unos cuantos adjetivos, obviamente. Ok, tenemos como unos 8, unos 9. Agathos, alos, dikaos, son todos adjetivos. Eschatos, kakos, kalos, mikros, necros, pistos, protos, son todos adjetivos. 58. Párrafo 58. Será observado que el masculino del adjetivo agathos se declina exactamente como el nombre griego masculino de la segunda declinación, la femenina exactamente como el nombre femenino según la eta de la primera declinación y el neutro exactamente como el nombre neutro de la segunda declinación. Es decir, obviamente, que el adjetivo se concuerda, el adjetivo se concuerda con su sustantivo, así como el español. No se dice carro roja, imposible. Tampoco se dice carros rojo, no, carros rojos. Entonces, en número y género, el adjetivo siempre concuerda con el sustantivo. Ajá. No se dice Cristo es la buena pastor. No. Es el buen pastor. Una buena prédica. No se dice un buen prédica. Eso es imposible. Entonces siempre el adjetivo concuerda con el sustantivo al cual se hace la descripción o la calificación. Ok, 59. Párrafo 59. Los artículos, repíteme por favor, en fila nominativa: ho, hey, to, hoi, hai, ta. Genitivo: tu, teis, tu, ton. El genitivo plural siempre lleva la omega nu. Ton. Dativo: to, te, to. Nota que lleva la iota suscrita. Dativo singular. Dativo plural: tois, tais, tois. Acusativo: ton, ten, to, tus, tas, ta. Ok, entonces cuando se hacen las tareas y se encuentra con un artículo en las oraciones griegas, se puede fácilmente referirse
a este párrafo 59. De esa manera determinar el género, el número y el caso. El caso nominativo es siempre ¿qué? ¿No? No. El caso nominativo es siempre ¿qué? ¿Qué parte de la oración? El verbo. El sujeto. Ah, el sujeto. Ah, sí, el sujeto. El caso nominativo siempre es el sujeto. ¿Ok? El caso genitivo, para traducirlo bien, se agrega ¿qué palabra? De. El caso dativo, para traducirlo bien al español, se agrega ¿qué palabra? A o para. Y el caso acusativo, ¿de qué sirve en la oración griega? El objeto, exactamente, el objeto. Entonces, nominativo es el sujeto. Genitivo se agrega la palabra de. Dativo se agrega la palabra a o para. Y el acusativo es el objeto, el complemento directo. 60, párrafo 60. Sí, diga. Sí, aquí en el caso genitivo del plural, que siempre es tom, ¿cómo hace uno para descubrirse femenino, masculino? Según el contexto. La oración verdad. Por ejemplo, el sustantivo no puede ser cualquier género. El sustantivo a lo cual hace la descripción el artículo tiene que ser, o sea, femenino, masculino o neutro. Entonces, al llegar ahí en la oración, sabrá fácilmente lo que será. Lo más importante es, al llegar a la palabra ton, ya en tu mente poner en el papel de. Porque el genitivo siempre lleva la palabra de al traducir el griego al español. ¿Ok? 60. Las palabras ho, he, hui y hai son llamadas proclíticas. Esto es información nada más. ¿Ok? Escuchen, hermanos. Un proclítico es una palabra que sin acentuación prosódica se liga en la cláusula con el vocablo subsiguiente. Como dije, esto es información nada más. Tiene que ver con los acentos. A nosotros no nos importan los acentos, nada más para poner énfasis en una sílaba. Aparte de eso, nada. Por ejemplo, los artículos españoles, los posesivos mi, tu, su, etc. Las preposiciones de una sola sílaba, de, a, por, etc. y otras partículas. Entonces, en español tenemos lo que se llama proclíticas también. Son palabras que no llevan acentos. 61. Nótese que con la excepción de los proclíticos, número 1, la palabra to en los casos singulares de nominativo y acusativo en lugar de ton, y número 3, la ausencia del caso vocativo, el artículo se declina como el adjetivo agathos. Entonces, básicamente, las terminaciones de las palabras, artículos, adjetivos, sustantivos son igual. Son igual. Las terminaciones. Por ejemplo, me refiero a párrafo 57. Y mira por favor la primera palabra, nominativo masculino singular, agathos. Bueno, todos los sustantivos que aprendimos tuvieron esa terminación omicron sigma. Todos los sustantivos. Ahora esto es un adjetivo, entonces el adjetivo tiene las mismas terminaciones básicamente que los sustantivos. Y los artículos también tienen las mismas terminaciones. Entonces, pero nosotros vamos a enfocarnos en ¿qué? En los artículos. Y párrafo 59, entonces al encontrarnos con un artículo ya vamos directamente a 59 a no acordarse de su número, género y caso. Me refiero siempre a párrafo 59 para traducir bien los artículos y los sustantivos a lo cual se hace la modificación. Encontramos la regla de los artículos ahí, la regla de
Excepcional. ¿Ok? Entonces ya debe acostumbrarse cuando están haciendo las tareas de referirse a párrafo 59 desde ahora en adelante. ¿Ok? Lo que tenemos ahora, tenemos nueva información hoy. Y más importante que esa, ¿no? Tenemos nueva información hoy. ¿Qué es la nueva información? Al ya haber aprendido verbos y sustantivos, estamos aprendiendo artículos, o mejor dicho, adjetivos, porque artículos son adjetivos, una forma de adjetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son adjetivos? Son palabras que califican, como dijo el hermano Elkin, califican o modifican a sustantivos. ¿Ok? Ok, párrafo 62. Que al traducir del griego al español no se puede usar un adjetivo artículo. Exactamente, el griego no tiene artículos indefinidos, pero de vez en cuando, para llevar el sentido al español, tiene que añadir un artículo indefinido, aunque no aparece en el griego. Depende de la situación, según el contexto. Mayormente no se utiliza en la traducción del griego al español artículos indefinidos, mayormente, pero de vez en cuando el sentido no está bien en español a no agregar un artículo indefinido, ¿sabe? Ok. 62. Párrafo 62. Los adjetivos griegos, incluidos los artículos. Entonces, artículos son adjetivos, una forma de adjetivo. Los adjetivos griegos, incluidos los artículos, concuerdan con los nombres a los cuales modifican en los aspectos de género, número y caso. Ejemplos. Repítenme, por favor. Ho logos. Tu logo. To logo. Nota la iota suscrita. Blepo ton logon. Veo la palabra. Hoi logoi. Las palabras. Ton logon. De las palabras. Porque es genitivo. Tois logois. Para las palabras. Porque es dativo. Blepo tus logos. Veo las palabras. To doron. El don. Tu doru. El don. O del don, porque es genitivo. Hay que agregar la palabra de. Número 3. Hei hora. La hora. Nominativo. Es el sujeto. Teis horas. Es genitivo. Es genitivo. Agregar la palabra de. Te hora. Es dativo. Para la hora. Blebo ten horan. Veo la hora. Hai horai. Nominativo, es el sujeto. 4. Hei holos. El camino, ¿no? Es nominativo. Teis hodu. Del camino, porque es genitivo. Te hodo. Para el camino, porque es ¿qué? Dativo. Blepo ten hodon. Veo el camino. Hai hodoi. Los caminos.
es nominativo, es el sujeto. Ton hodón, Tom Jodón. de los caminos, es genitivo. Tais hodos, Tais Jodois. es dativo, para los caminos. Blepo tas hodus, Blepo tas Jodus. veo los caminos. 5. Kalos logos, Kalos Logos. buen camino, es nominativo. Buena palabra, disculpe. Buena palabra, sí. Buena palabra. ¿Qué dije? ¿Camino? Camino y de lobos. Yo estaba ahí parado en el camino. Pero sí, yo no me equivoco porque como ya aprendimos algo, entonces claro, El vemos cerebro se enseña. 5. Buena palabra. Kalos logos. Repíteme por favor. Kale hora. Kale hora. Obra. Buena hora. Buena hora. Ajá. Kale jodos. Kale Jodois. Buen camino. Camino, ahora sí. Entonces, nota que se concuerda siempre el De acuerdo. modificativo, calificativo, aditivo, lo que sea. Siempre concuerda con el sustantivo en cuanto a género, número y caso. Caso. ¿Ok? 63. El artículo griego definido corresponde más o menos al artículo definido en español, más o menos. ¿Ok? Por lo tanto, logos significa palabra, hologos significa la palabra. Hay diferencias que pueden estar aprendidos solamente por observación. Son las mismas palabras, pero diferentes significados. ¿Ah? Son las mismas palabras con diferentes significados. No, básicamente los artículos del griego igualan a los artículos en español. Pero hay una advertencia importante aquí. Porque otra vez más tenemos el problema en la cristiandad moderna de la erudición moderna siempre diciendo no, pero hay un error en la Biblia española porque aquí, por ejemplo, lleva un artículo en el griego y no lo pusieron en el español. Básicamente se concuerdan o se igualan los artículos griegos y los artículos españoles, pero no es 100% cierto que siempre se traducen igual. Pero por propósito de esta clase, si hay un artículo en griego, hay que traducirlo al español. ¿Ok? Hay 4 artículos en español. ¿Cuáles son? El, El, la, los, las. ¿Ok? Entonces, el artículo español no se decline con respecto a caso, pero sí se declina el artículo español referente a género y número. El masculino, la femenino, los masculino, plural, las femenino, plural. Entonces, en cuanto a género y número, el artículo español sí se declina, pero el artículo griego se declina no solamente según género y número, sino también caso. Y por eso hay 24 variaciones en el artículo griego y solamente 4 en el del español. ¿Ok? O sea que hermano, al jo ser masculino no interesa porque, digamos, palabra lo vuelve femenino, al decir la palabra. Ok, buena pregunta. Entonces, si la palabra en griego es masculino, como por ejemplo logos, eso no es decir que la traducción española será también masculino, porque ¿cuál es la traducción de logos? Palabra. Palabra, y palabra no es masculino, femenino. es femenino. Hay que percatarse de esa realidad. Logos no quiere decir palabra, el palabra, no, eso no existe en español, entonces tiene que ser la palabra, o acepto el verbo. Logos quiere decir
verbo. O logos, el verbo, Cristo. Ok. 64. 63, terminando ahí. Por el presente, la presencia o ausencia del artículo griego debe estar indicado por la traducción al español. Entonces, no vamos a sobreanalizar el asunto. Si hay un artículo en griego, ponlo en la traducción española, por favor. ¿Ok? 64. El uso atributivo y predicado de los adjetivos griegos. Los adjetivos griegos se utilizan de dos maneras distintas, el uso atributivo y el uso predicado. Por ejemplo, en la frase la buena palabra, el adjetivo buena es un adjetivo atributivo porque nos dice cuál palabra se menciona. No hablamos de todas las palabras, ni cualquier palabra que sea, sino solamente la buena palabra, una sola. Sí, una sola. En la frase la palabra es buena, el adjetivo buena ahora es un adjetivo predicado porque modifica el sujeto junto con el predicado. Es decir, que el adjetivo junto con el verbo es hace una aseveración acerca del nombre de la palabra. Ok, entonces es una observación. La palabra es buena. No estoy aislando la palabra de todas las otras palabras. Nada más estoy haciendo una observación sobre la palabra. Que es buena, calificando. Toda. Pero si diga yo la buena palabra, es decir que no hay otra. ¿Ok? La buena palabra, no hay otra. ¿Ok? La buena palabra, no hay otra. ¿Amén? Bueno, Es por eso que decimos la Biblia, porque no hay otro. No hay otro. 65. Ahora, antes de continuar, desde ahora en adelante, si el artículo que modifica el sustantivo no lleva artículo, es decir, si no precede el adjetivo ningún artículo, hay que agregar la palabra ser. Voy a explicar ahora. Entonces, si el adjetivo rige o lleva el artículo, es decir, si precede el adjetivo un artículo, solamente se traduce sin la palabra es. Voy a explicar, ¿ok? Entonces, vamos ahí, pero estas dos formas de traducir el adjetivo, uno tiene que agregar la palabra ser y el otro no. ¿Ok? Entonces, capta eso en tu mente y vamos a explicar ahora. 65. En el griego, la distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicado es muy importante, como veremos más adelante, porque algunas de las características más importantes de la gramática griega son basadas en esta distinción. Esta distinción consiste en que el predicado, por una parte, declara algo adicional, lo cual es el asunto principal. Por otra parte, el atributivo es una descripción incidental del nombre en cuestión. Entonces, uno agrega información, el otro modifica el sustantivo. Ok, vamos explicando más. 66. La oración, la palabra buena, puede ser expresada en dos maneras en el griego. Por las palabras ho, agathos, logos. Nota que precede el adjetivo, el artículo. Ho, agathos. Están pegados. Ok, sigue. O por las palabras ho, logos,
ho agathos. Separado. Entonces, ahora hay dos artículos, pero todavía el adjetivo lleva el artículo. Mira los dos ejemplos otra vez. Ho agathos logos. El adjetivo agathos lleva el artículo. ¿No lo ven juntos? Sí, la buena palabra. La buena Buena palabra. palabra. Ajá. Palabra es. Y el otro ejemplo, ho logos, ho agathos, también el adjetivo agathos lleva el artículo. Están pegados, están juntos, están cerquitos. Perdón, profesor. A pesar de que el artículo está, hay otro artículo allí, está junto. Ajá. En el segundo ejemplo hay dos artículos y voy a explicar ahora la razón por la que este modismo griego lleva dos artículos y quiere decir la misma cosa que el primer ejemplo. Son igual en su significación, pero hay una razón por la que este modismo griego, el segundo ejemplo, ha logos, ho agathos, ho logos, ho agathos, tiene dos artículos. Hay una razón, el cual voy a explicar ahora. Nótese que lo que es característico acerca de esta posición atributiva del adjetivo griego es que el adjetivo aparece inmediatamente después del artículo, o el artículo precede al adjetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Ho, artículo, agathos, artículo, adjetivo, y están juntos. El artículo precede el adjetivo. Eso se llama la posición atributiva. Y nunca se añade la palabra ser. No. Nunca. La posición que hermano Jeff, perdón. Posición atributiva. O sea, es una posición atributiva. En la posición atributiva, cuando el artículo aparece con el adjetivo, no se añade la palabra ser. ¿Ok? El primero de los alternativos, ho agathos logos, es una traducción literal de las palabras en español, la buena palabra. El segundo de los ejemplos, de los dos alternativos, ho logos, ho agathos, significa literalmente la palabra, es decir, la buena. Por supuesto, ho logos, ho agathos, por supuesto, es una locución idiomática, un modismo, en griego más común que la del español, y por eso ho logos, ho agathos, con los dos artículos, debe ser traducido simplemente la palabra buena o la buena palabra. ¿Ok? Entonces, hermanos, déjame explicar la razón por qué a veces el adjetivo atributivo lleva dos artículos. Y ahora voy a dar el ejemplo aquí en la pizarra. Ok, posición atributiva. Ho logos. La palabra. Pero voy a modificar la palabra. Y voy a decir la buena. La buena. Ahí le agregó. La buena. Le agregó. Ho logos, ho agathos. Dos artículos. Pero quiere decir nada más la palabra buena. Pero los griegos les gusta, no sé por qué, ni me importa, les gusta poner entre el sustantivo y el adjetivo otra información muchas veces. Como por ejemplo, ¿qué quiere decir esto?
¿qué quiere decir tucurio? Eso es Señor. El Señor, pero es genitivo del Señor. Entonces, los griegos les gusta en su lenguaje decir la buena del Señor, la palabra del Señor buena. Capricho se llama, ¿cómo se llama? Entonces, ellos son capaces de agregar una oración entera dando explicación. La palabra del Señor en Jerusalén por debajo de la calle buena. O algo así. ¿Ok? Es decir que tienen este modismo con dos artículos para que al agregar información dentro del modismo identifican que ágathos pertenece a logos. Ágathos pertenece a logos. Ho logos, ho ágathos. La palabra del Señor buena. Es decir, que la buena palabra del Señor. En español vamos a decir la buena palabra del Señor. No vamos a decir la palabra del Señor buena. No. Porque eso no suena en español, pero a los griegos sí suena bien. Entonces, eso es la única razón por la que ellos ponen modismos con dos artículos. Uno frente el sustantivo y el otro artículo frente el adjetivo. Pero es un solo modismo atributivo. La buena palabra. ¿Me explico? Entonces, de vez en cuando van a haber oraciones griegas en las tareas donde están separados el sustantivo y el adjetivo por una locución dentro del modismo. La palabra del Señor buena. Diga. O sea que aquí este jo se omite, no se traduce. En la traducción española no tiene que traducir el segundo artículo, no tiene que traducirse. Porque en español no suena. Ajá, no suena bien decir la palabra la buena. Podemos decir la palabra buena o la buena palabra, pero decir la palabra la buena o la buena la palabra, eso no suena bien en español. Manager, pero entonces de pronto ahí no podría ir un es buena, ¿no? No, vamos a hablar sobre eso ahora. ¿Ok? O sea que, hermano Jeff, o sea, digamos, en una oración, en los dos artículos, ¿siempre tiene que ir algo en medio o simplemente va a estar así? No, porque muchas veces será como el primer ejemplo en párrafo 66. Ho agathos logos, que quiere decir la buena palabra, nada más. Por eso, pero o sea, digamos en este momento... Pero todavía es la posición atributiva, donde no se añade la palabra ser. Hay dos formas de expresar la posición atributiva. Puede ser ho agathos logos, la buena palabra, o puede ser ho logos, ho agathos, la buena palabra. Son igual. Dos formas en el griego, pero quieren decir la misma cosa. Y la única razón por la que decirlo de esta forma es poder de vez en cuando agregar más información dentro del modismo, porque a los griegos les gusta hacer eso, yo no sé por qué. Diga. Manager, porque aquí en la frase de abajo, porque no puede llevar también otro co al lado del otro. Repite eso, por favor. Jo logotos, jo agatos, jo logos. Ho agathos, ho logos. Sí, porque aquí aparece jo logos, jo agatos. Entonces, porque no podría ser jo, pues no sé, pero si se encuentra jo agatos, jo logos, no. No, O sea, pues así. casi nunca. ¿Por qué, manager? No sé, lo hacen así muchas veces y no hay razón, no hay explicación por la que hacen cosas.
¿Ok? Pero lo que sí sabemos que hay dos formas de poner la posición atributiva. En la posición atributiva no agrega la palabra ser y se traduce de esta forma literalmente, la buena palabra. Y aquí no literalmente, pero quiere decir la misma cosa, la buena palabra. Y lo hacen de esta forma para nada más poner información dentro del modismo. Muchas veces que no va. En las tareas van a ver esta forma aquí sin información intermedia. ¿Ok? Ha logos, ho ágathos, la buena palabra. Entonces el artículo que aparece dos veces, 1, 2, solo se traduce una vez. Eso primero no, para nosotros Exactamente. Ok, ahora la posición predicada, párrafo 67. La oración, la palabra es buena, puede ser expresada en dos maneras en el griego, por las palabras ho, logos, ágathos. Nota que ágathos no lleva artículo, no es precedida por un artículo. O por las palabras ágathos, ho, logos. Otra vez más, ágathos no lleva artículo, no es precedida por un artículo. ¿Ok? Esto se llama la posición predicada. El característico sobresaliente de esta posición predicada del adjetivo en griego es que el adjetivo no viene inmediatamente después del artículo, sino que le antecede al artículo o sigue el nombre. Por encima de todo, no lleva artículo antes. No es precedida por un artículo. ¿Ok? Ahora un paradigma, párrafo 68, para resumir toda la información que he dado aquí sobre los adjetivos. Párrafo 68. Dos posiciones. La primera tiene dos formas. Ho, ágathos, logos. Precedida la palabra ágathos por un artículo. Quiere decir la buena palabra. Segunda forma. Ho, logos, ho, ágathos. Otra vez más la palabra ágathos precedida por el artículo. La buena palabra. ¿Ok? Ahora la segunda posición. Ho, logos, ágathos. No precedida la palabra ágathos por un artículo, quiere decir la palabra es buena, añadir la palabra ser. Entonces, repite eso, hermano, para que todo el mundo lo entienda. O sea, cuando el adjetivo precede del artículo, no hay necesidad de poner la palabra ser. Exactamente. Y cuando no lo precede, sí es necesario la palabra ser. Sí. El modismo sin el artículo precediendo al adjetivo se agrega la palabra ser para cumplir el sentido del modismo. ¿Okay? Repito, para cumplir el sentido del modismo en la traducción del griego, en cuanto a los modismos donde el adjetivo no es precedida por ningún artículo, se agrega la palabra ser para cumplir el sentido. La palabra es buena. Las palabras son buenas, depende de si sea plural o singular. Ok, siguiendo. 69. Nótese que para traducir lógicamente la locución ho, logos, ágathos, o también ágathos, ho, logos, posición predicada, es necesario añadir la palabra es, aunque este verbo no aparece en la locución griega. Como dije, es para cumplir el sentido en español. 70. Cuando el artículo no está presente, el contexto decidirá si el adjetivo es atributivo o predicado. A veces el modismo aparece sin ningún artículo en ningún lado. Así.
Agathos logos. Buena palabra. ¿Okay? Pero a veces puede ser una palabra es buena, depende del contexto. Y sabrá usted al analizar la tarea si sea predicado o atributiva. Muy raras veces vas a ver agathos logos en posición predicada. Muy raras veces. ¿Ok? Por ejemplo, de las dos locuciones agathos logos o también logos agathos, el nombre aquí no teniendo el artículo puede significar una buena palabra, posición atributiva, o una palabra es buena, posición predicada. Depende del contexto, como dije. Ahora, párrafo 71. El uso sustantivo del adjetivo griego. Ahora, hermano Lucho, si diga yo lo bueno, ¿a qué me refiero? Lo bueno. Al adjetivo. Si diga yo en español lo bueno, ¿a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Lo bueno. O otro ejemplo, lo peor. ¿A qué me refiero? ¿Qué estoy diciendo? Algo malo. Sí, Algo malo. Pero peor y bueno son adjetivos. ¿Qué hacen los adjetivos? Modifican a los sustantivos. O califican. Califican los sustantivos. Entonces me hago la pregunta en español. Necesito un adjetivo calificativo. Entonces, Es lo que leemos normalmente, pastor, lo que le he dicho. Es que en español, cuando yo estudié, en español hace ya muchos años, el adjetivo tenía el calificativo, que es lo mismo. Ajá. Nos están diciendo. Entonces, si el adjetivo modifica o califica el sustantivo, ¿cómo es que el adjetivo puede aparecer solito? Lo bueno, lo peor. Eso se llama en español y se usa por regla. comúnmente. ¿Ok? En español, eso es común, ¿verdad? Se usa el adjetivo sustantivamente, como si fuera un sustantivo. Y griego hace la misma cosa. Entonces, algunas de las hermanas me estaban diciendo que hay un producto allá en la Olímpica que se llama La Buena. ¿Qué es La Buena? Bueno, se refiere a mantequilla. Pero no le dicen la buena mantequilla, dicen la buena. Refiriendo a la mantequilla. Ajá. Entonces, la palabra buena es un adjetivo que normalmente modifica o califica un sustantivo. Amén. El sustantivo mantequilla modificada por la palabra buena. Buena mantequilla. Pero en español, a diferencia del inglés, porque en inglés ningún adjetivo puede estar parado sustantivamente. Es imposible en inglés. Pero en español y griego, sí, los adjetivos pueden funcionar como sustantivos. La buena, Se llama Jeff. lo bueno, referente a cualquier cosa que es bueno. Sí. Ajá. Lo peor, referente a todo que es malo, ¿verdad? Pero es un adjetivo parado sustantivamente sin modificar a ningún otro sustantivo. Como afirmando, ¿no? ¿Ah? Afirmando. Afirmando, sí. Afirmando. ¿Qué iba a decir? O sea, ¿cómo se escribiría entonces para decir que el adjetivo se usa sustantivamente? El adjetivo griego, así como el español, puede estar parado en la oración sustantivamente. ¿Ok? Por eso. Y vamos a ver que ellos lo llevan a un otro extremo. Porque los artículos también pueden ser sustantivos. Y lo hacen también en español. El que nos ha redimido. Él es un artículo. Sí, el lado atrás. Pero se refiere a Cristo. No decimos el Cristo que nos redimió. No, decimos el que nos redimió. Él es un artículo que se refiere a Cristo. Parado en la oración sustantivamente. Sin modificar a ningún sustantivo. Sin cambiar. El que nos redimió. Entonces, lo bueno o el bueno es
comúnmente utilizado un adjetivo sustantivamente funcionando como un sustantivo. Es normal en español y griego también, diga. O sea, hermano, ya que todo depende en el contexto que se esté manejando. Sí, siempre el contexto nos da mucha información para poder determinar cómo traducirlo bien. ¿Ya? Ok, 71. Así como el español, voy explicando lo de los adjetivos sustantivos. El adjetivo griego puede ser usado como un nombre, como un sustantivo, especialmente junto con el artículo definido. Esta utilización se llama el uso sustantivo del adjetivo. Por ejemplo, número 1, repíteme por favor, agathos. Agathos. Un bueno. Un bueno. No sabemos qué. Un bueno que, bueno, se supone que es un buen hombre. ¿Ok? Un hombre bueno. Se supone, porque es masculino. Ajá. Repíteme por favor, agathé. Agapei. Agape. Una buena. ¿Una buena qué? Bueno, en Montenegro será mantequilla. Pero en griego será posiblemente una mujer, porque es femenino, ¿verdad? Una buena mujer, una mujer buena. Agathón. Agapón. Puede ser, o sea, femenino o masculino, no se sabe. Una cosa buena. Una cosa buena. ¿Ok? Agathoi. Agapoi. Es plural ahora, masculino. Unos buenos. Unos hombres buenos. Puede ser. Agathai. Agapai. Agapai. Unas buenas. Pueden ser mujeres buenas, pueden ser mantequillas buenas, no se sabe. Depende del contexto. ¿Ok? Agathá. Agafá. Buenas cosas. Cosas buenas. No se sabe. Porque es neutro, debe ser cosas. Ahora, desde ahora en adelante, cuando un adjetivo en griego se utiliza sustantivamente, caso neutro, género neutro, agregamos en español la palabra cosas. ¿Ok? O sea, hermano, ya que puede haber una oración, la mujer tiene buenas cosas. ¿Ah? La mujer tiene buenas cosas. No, podría ser ta, ta, agathai. Sería entonces las, ¿no? Ok, Las buenas. ta, Las ta, buenas me cosas. gusta eso. Ok, mira. Las buenas. Ta, Valor. Dora. Ta, Dora. Los dones. Es neutro. Ah. Porque Dora es de género neutro. Ahora, sabemos que esto es los dones. Pero ta, el artículo, siendo neutro, si está parado en la oración sustantivamente, ¿qué quiere decir ta? Por sí solo ahí. La. ¿Qué quiere decir? Los. O mejor dicho, porque desde ahora en adelante el género neutro Cosas. será las cosas. Se vuelve plural. No, él es plural. Pero se Eso es la manera de expresar en español el neutro. Un adjetivo neutro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ta? Quiere decir las cosas. ¿Qué quiere decir? Fa. ¿Qué? Buena. No, buenas cosas. Siempre agregamos Cosas. a los adjetivos neutros parados sustantivamente cosas. Entonces, ta quiere decir las cosas. Agathá es plural, es neutro, buenas cosas. ¿Ok? Otro ejemplo.
¿Ok? Como por ejemplo, ¿cómo será? Agathú. Es neutro y genitivo de buena cosa. ¿Ok? Porque es neutro. Neutro, en cuanto a los adjetivos, se añade la palabra cosa. Pero vamos a ver eso más adelante. Digan. O sea que, digámoslo ahí, Agatha no va acompañado de ta. No. Hermano, Puede estar solo. en las palabras no necesariamente tiene que terminar con la T y la A, sino con esta... Mira párrafo 57. Mira párrafo 57. La declinación de agathos, el adjetivo, tiene muchas, ¿verdad? Y si es masculino, vamos a poner la palabra hombre, si es sustantivo. Como por ejemplo, ho agathos. Agathos quiere decir bueno. El bueno. ¿Qué bueno? El hombre bueno, así. ¿Okay? Para hacerle, por ejemplo, la terminación a malo con neutro, ¿cómo sería? ¿Cuál? La palabra malo, cacos con neutro. Sí. Ho kakos. El malo. El maligno. Pero eso es Jo, capos. el malo. Kakos Es lo es que- un adjetivo que quiere decir ¿qué? Malo. Malo. Lo que te quiere decir, Ho kakos, el malo. Pero por ejemplo decir cosa Mala, mala cosa. mala cosa. Será, mala cosa, será, según párrafo 57, será cacón, Cacón. neutro. To cacón, Ah, sí. Pero entonces lo lleva malo, todo. lo malo. Porque en español lo es neutro. se termina en o no. O puede ser, en vez de lo malo, mala cosa. Ah. Hermanos, miren por favor, página 20, ejercicio 5. A ver, ¿cómo hacer esto? Yo voy a hacer la primera tarea para ustedes. Número 1. Agathés, hei, Iglesia, kai, hei, Basilea, kake. ¿Qué es la primera cosa que hago para traducir El objetivo, el Verbo. el verbo? Voy directamente al verbo. Primero. Pero ¿qué cosa tengo aquí que no hay verbo? no. Porque ya es el artículo. Entonces, al pensar el asunto, estoy seguro que esto será unos adjetivos de posición predicada, porque en la posición predicada se agrega ¿qué palabra? Ser. Ser. Ajá, entonces exactamente lo que tenemos. Hay dos adjetivos, agathés y kake. Y ninguna de estos dos adjetivos lleva el artículo, es decir, que no están precedidas por artículo. Agathés sin artículo, kake sin artículo. Entonces la respuesta será: buena es la iglesia, agregando la palabra ser. Buena es la iglesia y el reino es malo. Hermano Lucho, ¿usted comprende que la primera palabra ahí, agathés, no lleva artículo? Tampoco la última palabra, kake. De esa manera,
es la posición predicada y, no, y tenemos que añadir la palabra ser. Entonces, número 1, repito, buena es hey eclesia, la iglesia. Y el reino es malo. ¿Comprenden? Sí, ahora sí lo entendí. ¿Hay dudas? Sí. Yo tengo la primera, pero no tiene que ver con la primera frase. Tiene que ver con la cuarta, ese 3 que aparece, a veces la palabra... Sí, es la nota que está ahí abajo de la página. Es un pie. Ok, entonces, número 4, la cuarta palabra, la quinta palabra, Lucy, lleva el número 3, Sí, que ahora. tiene que ver con el verbo luo. Lu significa yo destruyo. Luo significa yo suelto, yo desato, yo destruyo. Entonces, esto es nada más recordarle de que la palabra quiere decir a veces destruir. ¿Ok? Nada más. Es dependiendo del contexto. ¿Ah? Dependiendo del contexto. Sí. Ok. Ahora, hermanos, por favor, les tocan hacer números 2 a 9. Al 9. Ajá. 2 a 8. 2 a 8. Ok.